ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta semana como cada semana para pasar revista a los temas que más inciden o que más contribuyen o a nuestro desarrollo sostenible o a luchar contra ellos porque afectan nuestro desarrollo sostenible. Hoy es un día muy especial, digamos, si tomemos este fin de semana que comenzó ayer, viernes 14 de junio, y que nos encuentra hoy 15 de junio en una nueva alborada con más luces para tratar los temas que el mundo entero celebra en este fin de semana y que nosotros en Dominicana de manera muy particular. Hoy en la entrega de la Utopía Riesgo Cero vamos a conversar de ese supremo derecho que tiene la humanidad de rebelarse contra la represión y contra la violación de los derechos, y que se manifiesta en nuestra isla de manera muy particular desde hace más de 1000 años. Haremos una breve visión retrospectiva que nos va a llevar desde la época de los pobladores originales de esta isla hasta las rebeliones que se dieron y que nos hacen conmemorar hoy el 14 de junio, que se dieron a finales de la dictadura del dictador Trujillo y que siguieron posteriormente a eso hasta llegar a nuestra centuria, a este siglo en el que vivimos hoy. Vamos a ver también cómo en esas luchas que se dan al mismo tiempo que se van reconociendo otros derechos y otras facilidades y acuerdos que permiten que la vida se alargue, y que en lugar de que la vida media de las personas sean 25 o 30 años, como pasó en alguna época de la humanidad, hoy los promedios de vida sobrepasan los 70, los 80 años, y hay países donde más, y que por ende genera que las personas tengan una mayor calidad de vida, pero al mismo tiempo una vida más longeva, que nos llevará a hablar de cómo las Naciones Unidas conmemora y celebra cada 15 de junio el día para los ancianos mayores, el día para promover, para poner en visión la calidad de vida y los derechos que les corresponden a todas esas personas que están ya en esa última etapa de su vida y que han aportado durante decenas de años al desarrollo del país, de la familia, y que tienen unos derechos acumulados para vivir de manera digna y adecuada. Y también conversaremos de cómo un elemento importante para garantizar esa calidad de vida, entre otros, está garantizar la donación voluntaria de sangre, porque son elementos que contribuyen a conservar la vida de muchas personas víctimas de accidentes o víctimas de algunas enfermedades
naturales que les afectan y que requieren, desde un infarto hasta otras afectaciones, requieren del suministro de hemoderivados por medio de intervenciones quirúrgicas, tema que también se celebró en el día de ayer en todo el mundo como un mecanismo de estimular y motivar la donación voluntaria de sangre. De esos temas, todos vinculados en nuestro territorio, por una lucha por la libertad de existir sin opresión y sin vejaciones, la libertad de poder disfrutar de una vida plena, de pleno derecho, como lo establece la Constitución, y la libertad por alcanzar el final de la vida viviendo con dignidad, como se establece en los protocolos y normas que protegen al adulto mayor. Queridos amigos, aunque la historia recorre en sus anales que la rebelión del cacique Guarocuya, conocidos por nosotros en esta época como Enriquillo, fue la primera rebelión exitosa desarrollada en el continente americano luego de la llegada de Cristóbal Colón y producirse el encuentro de las culturas en nuestro país a finales del siglo XV. Es bueno que pensemos un poco atrás. Producto de las características dinásticas, digamos así, del sistema político imperante en los grandes imperios, en los pueblos originales, en nuestra América, donde el poder del Inca o el poder del emperador, digámoslo así, azteca o maya, era omnipresente y omnímodo. No había ni siquiera, no era un poder que alcanzara ni siquiera lo que pasaba en las monarquías europeas, que habían cortes y habían descendientes. Ahí eran 20 hermanos, y si un hermano era el Inca, ese hermano era dueño y señor de todo. O sea, de todo. No había la libertad de acción dentro de sus congéneres. Era una situación realmente, cuando la vemos desde ahora, una situación muy incómoda, donde cada persona no tenía la potestad, tenía la posibilidad de participar, opinar, sino que estaban conducidos por normas y reglas muy rígidas, todas dependiendo de la voluntad del jefe máximo. Es probable que la situación que se presentaba en los imperios de Sudamérica, dominados fundamentalmente por los incas, provocara que determinados rebeldes, personas aborígenes que se rebelaban contra esos poderes y que la única opción que tenían para sobrevivir en desacuerdo con ellos era emigrar, y se decidió una migración progresiva a través de las diferentes islas de nuestras Antillas, estableciéndose en nuestra isla, digámoslo así, una organización sociopolítico-económica determinada, donde el modelo de coexistencia con una organización política determinada,
con caciques, con jefes de caciques, con nitaínos, con toda una organización que recoge con mucho detalle nuestra historia, que pone de manifiesto que al momento de producirse el encuentro de culturas en nuestra isla, había gente que vivía en libertad de trabajar, en libertad de coexistir, de tener una vida social organizada, de pacífica, productiva, un modelo que de seguro hoy muchos envidiaríamos tener, de coexistir de lo que la naturaleza provee en un marco de un orden establecido que facilite el pleno desarrollo de todos aquellos que cohabitamos en el territorio. Magnífico verlo a la distancia. Me imagino que si los aborígenes de esa época pudieran ver cómo coexistimos en esta isla hoy con las limitaciones y el atropello que a veces tenemos sobre nuestros medios naturales, yo estoy seguro que en lugar de admiración sobre los progresos y los avances que tenemos, les generaría ciertas inquietudes por el atropello, cómo avanzamos atropellando cosas que necesitamos para seguir coexistiendo. Pero de hecho, así nacimos con el ADN de gente rebelde, de gente que luchaba por su libertad con nuestros pobladores originales, que luego es, digamos así, matizada con la presencia de las rebeliones que se dan cuando se da el encuentro de dos islas, de dos culturas en la isla, y que tiene su máxima expresión en la rebelión del cacique Guarocuyá. Una rebelión que por demás fue la primera exitosa en el continente y que le indujo entrenamiento, indujo conocimiento, transferencia en alianzas estratégicas para lograr objetivos comunes, que era lograr la libertad. Incidió en toda la población afrodescendiente que llegó al país prisioneros en los barcos negreros que venían desde Europa, barcos portugueses, franceses, ingleses y posteriormente españoles, que llegaban para sustituir la mano de obra aborigen, que no era suficiente para la explotación a que eran sometidos los pobladores originarios en nuestro territorio, y que generó, digamos, una masiva importación tanto en nuestra isla como en otras islas del Caribe o en territorios continentales, que fueron secuestrados en África, trasladados hasta acá en un negocio abominable que todo el mundo, desaprueba, pero que mucha gente sacó provecho de ese negocio a lo largo de la historia, siglo XVI, siglo XVII, aún siglo XVIII, pero que aprendieron de nuestro Enriquillo a luchar por la libertad, a luchar con éxito, porque el ser humano lucha, se defiende más que una fiera, porque se defiende con su fuerza y con su conocimiento cuando se quiere coartar su libertad o cuando se quiere coartar su derecho a una vida digna y saludable. Desde aquí esa lucha por la libertad incubada, desarrollada con éxito en nuestro territorio, a través de los centenares de rutas de la libertad que se desarrollaron en los territorios de la isla hispaniola, y que es mal recogida en la historia como ruta de los esclavos o ruta de los cimarrones. Y queremos reivindicar desde la utopía que no eran rutas de esclavos ni de cimarrones, eran rutas de la libertad, eran rutas que hombres libres que fueron secuestrados y vendidos como esclavos emprendieron para recuperar su libertad, y con éxito
la recuperaron y enseñaron a otros pueblos de América y del mundo a encontrar la fórmula de derrotar a los imperios para imponer el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad del ser humano, que por primera vez fue recogido de manera, digamos, seccionada, de manera segregada en el Sermón de Montesinos, pero luego ya con más amplitud en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, en la Declaración de los Derechos Humanos en la Revolución Francesa y posteriormente de manera firme y decidida en la Declaración de la República de Independencia de Haití, de la Declaración de la Independencia de República Dominicana y de cada uno de los pueblos de nuestro continente. Aunque en muchos de ellos, menos en el nuestro, esa declaratoria fue en papel y hubo que hacer muchas luchas posteriores para poder garantizar esos derechos consignados en las constituciones y declaraciones de independencia. Debemos reconocer que en nuestra República Dominicana, a lo largo de toda la vida republicana, de manera permanente hubo luchas para garantizar esa libertad y hubo luchas que nos movieron hasta el siglo presente, pasando por todo el siglo XX con una infinidad de episodios que comentaremos en parte del segmento siguiente, luego de esta brevísima pausa comerciales. Queridos amigos, conversando acerca de esas luchas por la libertad en nuestro territorio desde el final del siglo XIX, cuando se reúnen a finales del siglo XIX, en la ciudad de Montecristi, el generalísimo Máximo Gómez y el poeta universal José Martí. Que debo decir que esa reunión es producto de una recomendación que le hacen a Martí en Nueva York. Martí anda buscando apoyo para reiniciar de nuevo una guerra de independencia en Cuba. Cuba en ese momento era el último bastión del Imperio Español en el continente americano. Todos los ejércitos de todas las posesiones que tuvo España en América, que había pedido las guerras en todos los países, solamente quedaba como bastión Cuba y estaba concentrada ahí todo el poderío militar de España. El reporte habla de más de 500.000 hombres con todos sus ejércitos. Además de Cuba, España tenía la posesión de la isla de Puerto Rico y tenía la posesión de las Filipinas en el continente asiático. Pero yendo a nuestro territorio, recordamos que en esa conversación de Martí con Máximo Gómez, que le pedía apoyo para iniciar una guerra de independencia en Cuba, Máximo Gómez, conocedor de la historia vivida en la isla La Hispaniola, de esa rebelión del cacique Enriquillo, Guarocuya, mencionado Enriquillo, de las derrotas que recibió el Imperio Español
y las fuerzas del Imperio Español durante la Guerra de la Restauración, fundamentalmente por el modelo de guerra que se aplicaba, siguiendo las enseñanzas del cacique Guarocuya, que es un asedio, eran asaltos, asedios, el tipo de guerra de guerrillas que había sido exitoso, con algunas variantes, debo decir, que había sido exitoso en el siglo XVI y que ayudó también a los ejércitos restauradores a enfrentar a un ejército mejor equipado, un ejército con mayor cantidad de soldados, pero que no pudo resistir los asaltos y los asedios de nuestros restauradores. Y a partir de esa derrota, Máximo Gómez tuvo que salir de Dominicana junto con las tropas españolas y radicarse en Cuba. A poco tiempo se suma a las fuerzas revolucionarias que inician en la década de los 60, del 1870, digamos para esa fecha, en la primera gesta de independencia de Cuba, que fracasa luego de 10 años, porque no se le hizo caso a sus recomendaciones. Máximo Gómez, consciente de las limitaciones y de la forma que debía hacerse la guerra, pacta con Martí una única condición que él le puso para ir a conducirlos y organizar los ejércitos de esa nueva lucha por la independencia, y era que en la dirección política no podía intervenir en las acciones militares, que él era el comandante general y único de esa guerra de la independencia de Cuba, que si no se aceptaba eso no iba, pero si se aceptaba eso, con esa condición, él iba. Y Martí, que no tenía otro medio, era un poeta universal, un símbolo de las luchas por la libertad y la igualdad de los pueblos, pero no tenía el genio militar ni el conocimiento militar de Máximo Gómez, aceptó con él y partieron para Cuba en una yolita. Martí, un asistente que tenía Martí y Máximo Gómez, 3 personas cruzaron desde la isla Hispaniola hasta Santiago de Cuba, y al poco tiempo ya todo ese ejército incipiente, el grupo de combatientes a manos de Máximo Gómez, usando las mismas técnicas que usó Guarocuya para vencer a los españoles en el 1500, entre el 1519 y el 1534, fue capaz de, con un ejército que nunca llegó a tener más de 10,000 soldados, vencer el mayor ejército que tuvo España en cualquier momento de su historia, más de 500,000 hombres apertrechados y equipados con la mejor tecnología de esa época. Y fue capaz Martí pero Máximo Gómez y sus dirigentes dispersos en la isla, de vencer y darle la libertad a Cuba, y con la liberación de Cuba poner en marcha un modelo de vida en democracia, digámoslo así, en el continente, en todo el continente americano, que ya venía avanzando y que aún hoy sigue luchando por preservarse y mantenerse, con el concepto de garantizar la libertad, la vida, los derechos, la igualdad en todos y cada uno de los países, sin importar religión, raza, posición económica, posición social o educación. Es una lucha por la libertad que se mantiene constantemente y que tiene sus manifestaciones cuando hay una ocupación militar en nuestra República Dominicana a principios de la década del 20, sigue de manifiesto cuando las dictaduras se entronan o gobiernos democráticos
de manera autoritaria, quieren ejercer el poder violando, digamos, esos derechos de los seres humanos. Se han enfrentado en todos y cada uno de los momentos a dictaduras como la de Trujillo, que tiene su mayor exponente en la lucha del 14 de junio, la lucha, los expedicionarios del 49 y los movimientos que se gestan a raíz de la inspiración que da en la generación de jóvenes profesionales como Manolo y Minerva, que inspirados en ellos crean el movimiento 14 de junio para empujar definitivamente la salida de la tiranía de Trujillo. Es el inicio de un proceso de lucha por la libertad, con múltiples episodios manifestados en gran medida en el marco académico, en el marco intelectual, en el marco social, donde la participación de las fuerzas vivas de cada generación, incubadas en el conocimiento, en la cultura o en el sudor de los grupos obreros o campesinos, han sido capaces de conducir de una manera armoniosa e integrada esa lucha permanente en el territorio por la igualdad y el bienestar, digamos, de todos los pueblos. Hoy contamos con una Constitución que establece claramente y todo el marco jurídico del país, que los dominicanos somos iguales, nacemos en igualdad de condiciones, con igualdad de derechos, que el Estado es garante de esos derechos y que todos tenemos o debemos tener la oportunidad de alcanzar nuestro máximo potencial. Eso en un marco universal, en un marco donde hay acciones tomadas, digamos, por organismos supranacionales de los que formamos parte, donde hay que garantizar derechos. Derechos, por ejemplo, consignados en la Declaración Universal de Derechos Humanos o consignados en la Declaración de la Cruz Roja Internacional y de los convenios de Ginebra, que implican protección a la vida humana, principios que consignan que la humanidad es priorizada, debe ser priorizada, y que hay cosas que tenemos que dar, que hoy se pone de manifiesto en que todos tenemos derecho a una salud, y para garantizar la salud todos necesitamos acceso a los medios de salud, a recibir la salud cuando la necesitamos, y que la sangre es uno de esos elementos imprescindibles. Entonces tenemos que garantizar una donación voluntaria de sangre para que los hospitales puedan tener la sangre que sea transfundida para preservar la vida de cada uno de nosotros. Vamos a hablar brevemente en nuestro siguiente segmento de la importancia de esa donación voluntaria de sangre y por qué es un tema de derecho, es un tema de vida, poder garantizar a todos y cada uno de nosotros el acceso a sangre segura, a la asistencia médica segura, y cómo todos podemos seguir contribuyendo en esta época con esa revolución que se inició hace miles de años aquí para dar derecho a la vida y a la salud, teniendo acceso a los elementos vitales que deben conservar la vida de cada uno de nosotros en la mejor manera posible. No se vayan, queridos amigos, porque en breve llegamos con más en la entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, hablar de salud
es hablar de libertad. O sea, usted tiene que tener libertad para tener salud. Y necesita la salud para poder tener y luchar su libertad. Nuestra Constitución, nuestro marco jurídico establece mecanismos para el garantizar que ese modelo de vida funcione, de que cada dominicano tenga asistencia. Y hemos tenido grandes avances en el país luego de la aplicación del inicio de la aplicación de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Social en el año 2002, comenzando, digamos, esos esfuerzos de la implementación del sistema nacional. Hay grandes tareas pendientes, dimos avance hasta lo que teníamos en ese momento, pero hay temas que revisar porque el sistema de salud, a pesar de tener más de 20 años de establecido, sigue dejando de implementar revisiones al sistema. No hay ninguna justificación del que el sistema de atención primaria no se esté implementando. Eso no puede, el que haya un sistema económico de gente que haya hecho grupos económicos o bancarios que hayan definido una estrategia para impulsar ese sistema, pero al mismo tiempo que lo impulsa, controlar el movimiento económico que hay detrás del sistema. Hay tareas ahí que yo me imagino que tenemos una gran oportunidad ahora, que se habla o que el presidente de la República ha planteado la necesidad de impulsar reformas, un paquete de reformas en el país. Sin lugar a dudas, una de las reformas más importantes es hacer esa revisión del Sistema Nacional de Salud, donde garantizar que el sistema de atención primaria sea la puerta de entrada al sistema. Pero no tan solo el sistema, las edificaciones o los médicos profesionales o los beneficios de los médicos o de los centros de salud privados, sino sobre todo la participación de sectores de salud, servidores de salud, promotores de salud, médicos de familia, epidemiólogos, trabajando directamente con las comunidades, fortaleciendo las capacidades de las comunidades, para que teniendo como aliados estratégicos a esos sectores, principalmente a los más vulnerables, podamos atacar las causas que llevan a los pobladores a los centros de salud. No para facilitar su entrada al centro de salud, sino para evitar que necesiten ir al centro de salud. O sea, debemos atacar desde las escuelas y desde las viviendas todos aquellos elementos que generan afectaciones de salud. Que haya un conocimiento pleno de todo el sistema medioambiental, alimentario, logístico que hay en el país, que nos lleve a todos y cada uno de los ciudadanos, más de 11 millones de dominicanos que estamos en el territorio, más de 10 millones de turistas que cohabitan con nosotros durante el año en alguna de las estaciones, y más de 3 o 4 millones de extranjeros que participan activamente con nosotros, conjuntamente con los 11 millones de dominicanos, en el desarrollo de actividades en nuestro territorio, para que tengamos el conocimiento, tengamos el compromiso y el empoderamiento de hacer lo correcto, hacer lo adecuado, para reducir a la mínima expresión la cantidad de personas que vayan a las emergencias de los hospitales, para evitar la ocurrencia de epidemias, para evitar la ocurrencia de accidentes que son prevenibles, porque tenemos el conocimiento que nos lleve de manera colectiva a prevenir la ocurrencia de eventos, porque tenemos el conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades y el equipamiento
en cada una de las juntas de vecinos, en cada una de las empresas, en cada una de las instituciones del país, para prevenir, evitar o corregir todos los elementos que pueden afectar nuestra vida y nuestra seguridad. Que juntos, sabiendo el tomador de decisión, en este caso el Congreso, el Poder Ejecutivo y todos los organismos distribuidos en todo el territorio nacional, en todos los sectores, en todos los gobiernos locales, que no hay forma posible de hacer una campaña de prevención adecuada, oportuna y efectiva si no logramos la participación empoderada y decidida de la comunidad, sobre todo de esa comunidad que está en mayores situaciones de vulnerabilidad. Y que hay un gran conocimiento, hay un gran fortalecimiento en el país de cómo hacer ese trabajo de empoderar a la comunidad, de trabajar con ellas. Que para un alcalde va a ser muy fácil garantizar la vida saludable en su entorno, en su jurisdicción municipal, si cada uno de los colectivos sociales está empoderado y conoce qué debe hacer, qué le puede afectar. Él sabe qué es lo que le afecta, qué es lo que lo lleva a la emergencia del hospital. Y en un trabajo coordinado del gobierno local, del empresariado local y de la dirigencia de los líderes y tomadores de decisiones locales, comunitarios, podemos atacar cada uno de esos elementos de riesgos que generan amenaza para la vida, para la salud, para el desarrollo de cada uno de nosotros, y que de una manera coordinada vamos a poder avanzar paso a paso hacia la construcción de esa utopía riesgo cero que necesitamos en nuestros territorios. Y lo decimos no porque vayamos a evitar completamente el riesgo, pero vamos en la construcción de la utopía. Vamos a evitar que vayan de manera recurrente a nuestras emergencias los casos que vemos todos los días. Que los accidentes de tránsito pueden reducirse a la mínima expresión. Que las epidemias generadas por el agua o por el aire o por la ingesta de alimentos inadecuados o contaminados pueden eliminarse o minimizarse a la mínima expresión. Nuestros hospitales, nuestra capacidad hospitalaria va a ser eficiente, va a ser suficiente si bajamos esos riesgos y podemos trabajar en atender los temas que son naturales y que se dan por el deterioro natural de la salud, por la longevidad que va creciendo cada año en nuestro país, porque tarde o temprano la vida es efímera, la vida es corta, la vida tiene un término y hay temas en la vida que generan afectaciones, y eso nuestros centros hospitalarios van a estar en mejor capacidad de atender como emergencia o como situaciones de práctica común esos elementos que no son emergencias. Si todo el esfuerzo lo concentramos, o el 80% lo concentramos en prevenir y reducir los riesgos, en evitar enfermedades catastróficas, porque ya tenemos el conocimiento y tenemos la práctica. Pero es el momento de ponernos de acuerdo todos y avanzar para que podamos brindarle a cada ciudadano el desarrollo pleno de su potencial, minimizando los riesgos y dándole la mejor calidad de vida posible. ¿Cómo hacer eso? Queridos amigos, lo veremos en este último segmento como una reflexión que esperamos les ayude a todos y cada uno de ustedes, y sobre todo a los tomadores de decisión, para avanzar adecuadamente en la dirección que necesitamos.
queridos amigos, para lograr eso que planteamos, esa tarea de implementar un cambio en nuestro sistema de salud que reduzca la cantidad de emergencias que van a los hospitales y que podamos atender las enfermedades que llegan por producto de la edad o producto del deterioro normal del cuerpo humano, no por enfermedades catastróficas que nosotros pudimos haber evitado. Hay tareas que les corresponden a salud, por ejemplo. Si sencillamente el Ministerio de Salud decidiera, entendiera que lo prioritario no es invertir el 80% de su presupuesto para atender las emergencias y los casos que llegan grave al hospital, porque de esa manera nunca vamos a tener solución. Si el 40% del presupuesto de salud se dedicara a trabajar en la previsión, en la prevención, en reducir la vulnerabilidad en la comunidad, y reforzáramos todo el sistema de promotores de salud en todas las provincias, si reforzáramos un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para atacar y prevenir todas las epidemias que puedan presentarse, porque el mejor agente de cambio que tenemos en salud es precisamente el joven, el estudiante, que una vez recibe la información va a ser un agente de cambio en el hogar y en la comunidad en que él vive. Si nosotros generamos ese empoderamiento de la población con esa participación activa de los especialistas de salud, de tener más médicos comunitarios, más médicos generales trabajando en la comunidad, óigame, todos los especialistas van a tener más trabajo. Le aseguro, no le estamos quitando recursos, le estamos poniendo más trabajo porque nuestra población va a ser más longeva. La población va a tener mejor calidad de vida, desde los jóvenes, desde los pequeños. Vamos a tener que gastar menos en atención de epidemias y en situaciones graves para atacar programas periódicos de revisiones de todo el mundo. Podrá hacer inspecciones 1 o 2 veces al año. Nosotros podemos tener todo un recorrido de incidencia en las comunidades para que los caminos sean amigables para las personas caminar, que hayan rampas de acceso, rampas para los que caminan en silla de ruedas, que haya una mejor educación en los transportistas, que el motoconchista no sea un generador de accidentes y de víctimas que genera sufrimiento y atraso en las familias, sino que todos los motoconchistas tomando conocimiento de la necesidad de protegerse ellos y proteger su familia. Andarán ellos con casco y también los pasajeros con casco, que tendrán el conocimiento para evitar los accidentes de tránsito en las esquinas, porque ellos tendrán la formación para saber pararse en el paso de cebra hasta que el semáforo le dé camino, o respetar el derecho al cruce cuando no hay semáforo, igual que lo hacen los carros o los choferes de los autobuses. Que todo el mundo va a tener un conocimiento de prevención y una atención. Hay una inversión colectiva que tiene que hacerse en el tema de prevención, que la basura deberá de ser un problema, porque los departamentos de participación comunitaria de cada ayuntamiento, en un trabajo conjunto con las juntas de vecinos, podrá trabajar en la planificación de las rutas de recogida de basura, en la clasificación, en la importante clasificación de la basura, que nos permitirá segregar de la basura plástica la basura orgánica, que podrá ser esa priorizada en la recogida para que pueda usarse como un compost para hacer abonos orgánicos o para alimentar la tierra que debe reproducirse, y que el plástico que no genera contaminación podrá tener otro ciclo de recogida. Si hay una coordinación, una preparación. Y no me pueden argumentar que nosotros los dominicanos somos unos puercos y no sabemos, porque el mismo dominicano que se va en una yola de República Dominicana, o que se va por la vuelta cuando llega al norte, después que se toma un refresco en un vaso plástico, no lo tira en la esquina. Ese tiene el vaso plástico, la botellita en la mano, hasta que pasa por un zafacón para plásticos y ahí lo echa. Que ese no se come un guineo y tira la cáscara en la calle.
Ese coloca ese cáscara de guineo en Nueva York o en Europa en el zafacón de orgánicos, el mismo que lo tira aquí en la calle. Es un tema de adecuación, organización, educación y crear regímenes de consecuencia. Y que ese proceso es un proceso que el Estado tiene que liderar. Y la fórmula que tiene el Estado para liderar eso es el trabajo con el liderazgo comunitario a través de sus gobiernos locales, a través del empresariado y la responsabilidad social de cada una de las empresas, a través de la escuela, a través de esa alianza estratégica que nos va a permitir dar mejor calidad de vida a los adultos mayores que se van desarrollando. Que el Estado hará su parte también para que no hayan adultos mayores mal atendidos o desatendidos. Que el Estado generará grandes áreas de parques interciudades que permita que esos adultos mayores puedan estar paseando y ejercitándose en áreas verdes cercanas a sus viviendas, compartiendo con los nietos o compartiendo con las generaciones de menor edad, transmitiendo su experiencia y su conocimiento mientras mantienen su cuerpo activo en movilización, lo cual va a reducir la ocurrencia de emergencias. Que los gremios profesionales entenderán la necesidad de que donde hay un escalón hay que poner un pasamano, porque si alguien se cae puede ser grave afectado. Que es necesario tener esas atenciones con los escalones y con las rampas, que hay que tener una difusión masiva de áreas verdes para que la gente pueda estar en contacto con una naturaleza saludable que le permita mantener salud para poder seguir viviendo mucho más años, y al vivir más años toda esa gente va a tener más tiempo para que los médicos especialistas, conservando esa salud, ganen más dinero. Que es un trabajo colectivo donde todos ganamos si logramos sumar esfuerzos para garantizar el respeto de las personas, de los adultos mayores, si logramos que el Estado, el sector privado y las comunidades sumemos esfuerzos para avanzar adecuadamente en esa lucha por la libertad y el bienestar en todo nuestro territorio. Esperamos que estas reflexiones nos ayuden a entender que el paraíso que tenemos lo podemos conservar cada vez en mejores condiciones, no tan solo para el disfrute nuestro y las próximas generaciones, sino para el disfrute de millones de turistas que van a seguir compartiendo el territorio de la República Dominicana como aspiramos todos. Muchísimas gracias, queridos amigos, y hasta la próxima semana, cuando nos encontraremos por estos mismos canales y a la misma hora. Bendiciones para todos.